tendencia central. Vale decir, de este conjunto de datos, cuáles son las medidas que se encuentran en el medio, en el centro. Estamos hablando de la media, de la mediana y de la móvil. ¿Sí? Y en la clase anterior hemos encontrado un otro criterio que son las medidas de orden o localización, que nos permiten identificar estos valores en relación al conjunto de datos, y esas medidas son de orden o localización. Ya vamos, estás tapando todo. ¿Por qué no se quejan? Voy a tener un borrador, la calculadora, algo para que potencia. Dentro de las medidas de localización que hemos visto, ¿cuáles eran? ¿Qué medidas de localización hemos visto? Vamos a revisar su cuaderno. ¿Qué medidas de orden de localización hemos visto? Los fractiles. ¿Cuáles son los fractiles? Los cuartiles, dociles, deciles y percentiles, ¿verdad? Los cuartiles, deciles y percentiles. Los que no vienen a clase están así. El próximo año asistí a clases, en serio, asistí. Tal vez yo soy el único docente para todo. Así que asistí. Ahora, vamos a hablar de medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos muestran el grado de dispersión o su concentración de los datos respecto a una medida de tendencia central. Esto quiere decir que estos datos son dispersos, es decir, cuán dispersos son en relación a una medida de tendencia central. Podemos entender que aquí la dispersión es así, no importa que tengan datos aislados, pero la mayoría tiene una dispersión pareja. Ejemplo, si yo tengo otra gráfica y que tengo datos así, si se dan cuenta, esos son más dispersos. O puedo tener otra gráfica donde los datos son así. La mayoría está así, son más concentrados, ¿verdad? Entonces, el grado de dispersión de respecto a una medida de tendencia central nos muestran dos medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que se trabajan son el desvío medio, que en mi criterio no lo vamos a trabajar. Voy a cortar un poquito el programa, debido a que el desvío medio casi nunca lo utilizo. Normalmente lo utilizo para informar el crecimiento del óvulo, pero no es tan significativo. Por eso es que vamos a ver solo una parte superficial, pero sí es importante la varianza, el desvío estándar, y el coeficiente de variación. Si vamos a comenzar a trabajar cada una de esas medidas, vamos a empezar con un criterio de definición. Y necesito que algo para que definan, para que entiendan. Me voy a referir solamente al término desvío. El desvío. ¿Qué quiere decir el desvío? Es la diferencia que hay entre un valor y la media. Eso es el desvío. Y la diferencia entre el valor observado y la media. Eso nos va a servir para conceptualizar el resto de los valores. Tenemos que definir primero qué es un desvío. Es la diferencia de un valor observado respecto a la media. Por eso es que
la fórmula del desvío sería la diferencia de xy del valor observado respecto a la media. Entonces, esta es la fórmula del desvío. El desvío es la diferencia que existe entre un valor respecto a la media. X menos la media. ¿Ya? Entonces, para poder trabajar este ejemplo, vamos a utilizar algunos datos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? No sirve ni de ejemplos, ¿verdad? Tres. Ocho. Aunque van a hacer dibujar tan largo. Ya, tengo información. Implica los números de hijos que tiene cada uno de ellos. Datos. Una dice que tiene un hijo, 3 hijos, 5 hijos y 8 hijos. Listo. Tengo que incorporar el desvío de estos valores. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago, Carmen? ¿Para qué los voy a ordenar? No necesito ordenar. No necesito ordenar. No están ordenados, pero no necesito ordenar. Ahí está. A ver, póngale. Lo voy a hacer así para que no los les confunda. Para que no les confunda solamente. No necesito ordenar porque no son medidas de orden de organización. Ya. ¿Qué hago ahora? Tengo que calcular la media. Digo, el desvío medio. El desvío. El desvío. ¿Qué tengo que hacer primero? Contarlo. Calcular la media. Calcular la media. Porque mire, la fórmula dice que para calcular el desvío de estos datos tengo que restar el valor del dato respecto a la media. Entonces, primero voy a calcular la media. La fórmula de la media es. ¿Cuál es el otro nombrecito de la media? De la media. O. Media. ¿Qué se llama la media? Promedio. ¿Qué se llama la media? Promedio. Promedio. Fíjense, es más fácil para ustedes. Están más incluidos con el término promedio. Promedio ponderado, no, por eso. Entonces, media es promedio. La fórmula de la media es igual a la suma de x sobre n. Lo hacemos en detalle. La media es igual a 1 más 3 más 5 más 8 más 6 dividido entre 5. N que es el número de observaciones. Y aquí tengo 5 observaciones. Resuelvan eso, por favor. ¿Cuánto? 4 puntos. La media es igual a 4.6. Si yo estructuro un gráfico aquí está el valor 0, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí estaría el 8. Esa gráfica la estoy representando con los datos. ¿Dónde está la media? Entre Aquí está el el 4 y el 4.5, un poquito más. Aquí estaría la. ¿Sí? Entonces me va a servir para explicar cuántos están desviando los datos. Voy a llamar
D1, o sea, al primer valor, y voy a encontrar el desvío del primer valor. Estamos solamente con conceptos, ¿ya? Con conceptos. Quiero desviar el primer dato. Se supone que este es el x1, el x2, el x3, el x4 y el x5, ¿verdad? Son los 5 valores que tenemos. Ya, ¿cuánto es para encontrar el desvío 1, el primer desvío? ¿Cuánto es el valor, el primer valor? ¿Cuánto? 1, ¿verdad? 1. Para encontrar el desvío tengo que restarle la media. ¿Cuánto es la media? 4,6. ¿Cuánto me da eso? 1 menos 4.6. ¿Cuánto? Menos 3.6. Quiere decir, miren, el valor 1, voy a configurarlo en mi gráfica, ¿dónde está respecto a la media? Está a menos 3.6. Aquí está, miren, aquí hay 1, 2, 3.6. Este es el desvío. Está a menos, por eso está a la izquierda, 1, 2, 3.6 respecto a la media. Por eso me da el resultado menos 3.6. ¿Está claro? Ahora, el desvío 2, ¿dónde está? ¿Cuál es el valor 2? 3. Menos 4.6, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Menos 1,6. Menos 1,6. Mire, el 3 está aquí. 1,6. Este es el desvío. Tiene lógica. El tercer desvío, T2, es 4. 5 menos 4.6. ¿Cuánto me da eso? 0,4, pero positivo, ¿verdad? Y miren, aquí está el 5, este es el del 3, está a 0,4 del desvío. Y el D3, no es el 3, el D4 es 8 menos 4.6. ¿Cuánto me da? Aquí lo voy a buscar. 1, 2, 3, 3.4. 3,4. El último desvío, que lo llamo desvío 5, es el 6 menos 4.6. ¿Cuánto está? Este es el D4. El 6 está a 1.4. ¿Sí? Miren, aquí está el 6. A 1.4. Es a 1.4 a la derecha. ¿Sí? ¿Está claro? Necesito que estén siguiendo esto. Si no se pierden un pedacito y van a perder el tiempo. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Si yo quiero calcular el desvío medio solamente, que no lo vamos a calcular en su integridad, pero como referencia, el desvío medio, conceptualizo que el desvío medio es la media de los desvíos. Es la media de los desvíos. Entonces, el desvío medio será igual a la media de los desvíos, que es la suma de los x menos el promedio dividido entre y. Y esa sería la fórmula del desvío medio. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es sumar los desvíos. Puedo hacer aquí puedo sumar los desvíos. Y divido entre el número de observaciones y tengo el desvío medio. O lo puedo hacer en detalle, como vamos a hacer incluso más adelante. En este caso, el desvío medio es igual a... ¿Cuál es el primer desvío? 1 menos 4.6 más 3 menos 4.6 más 5 menos 4.6 más
8 menos 4.6. Todo esto dividido entre n, que serían 5. Ahora tendría que sumar todo esto para que me dé el valor. Pero para hacer esta operación, por eso es que estoy explicando en la definición, debo cumplir un elemento que se llama regla de valor absoluto. ¿Qué dice la regla de valor absoluto? Dice la regla, el valor absoluto de un número negativo es positivo si x es mayor a 0. Eso dice la regla de valor absoluto. El valor absoluto de un número negativo es positivo si x es mayor a 0. El valor absoluto de un número negativo es positivo si x es mayor a 0. ¿A qué se refiere? Tenemos aquí valores negativos, pero estos valores negativos en realidad son positivos porque son mayores a 0. A ver, les voy a explicar mejor. ¿Cuántos hijos tiene? Ella tiene menos un hijo. ¿Tú cuántos tienes? Menos 2 hijos. Menos 2 hijos. En este caso, estos son valores negativos. El resto con los que hemos trabajado son positivos. ¿Verdad? Los negativos serían estos, si no hemos tenido casos. Pero estos son los positivos. Lo que pasa es que han salido a resultados negativos porque están a la izquierda de la media. Pero en realidad todos son positivos. Eso dice la regla de valor absoluto. Dice, el valor absoluto de un número negativo de estos, en realidad es positivo porque son mayores a 0. En cambio, si fueran estos de acá los negativos, estos son negativos. Deben ser negativos. Eso quiere decir que cuando resuelvo esta operación, estos datos son positivos. Tanto bien para decirles que olvídense del negativo y asúmanlos como positivos. Nada más. Entonces ya le ponemos menos, básicamente más. En este caso, más. ¿Por qué? Porque estos valores no eran negativos, son positivos. Solo que han salido en nuestros resultados, han salido negativos porque estaban a la izquierda de la media. Por eso el resultado. Pero como son positivos, los vamos a asumir como positivos y entonces los vamos a resolver como positivos. ¿Sumamos? 1, 2, 24. Luego 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,4. ¿Sí? Ya. Entonces, el desvío medio, la solución de eso sería 10,4 dividido entre ¿cuánto? Entre 5. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 2,0. Entonces el desvío medio es, el promedio de los desvíos de estos valores es 2,8. Tenemos conceptualizado el criterio de desvío. ¿Está claro?
solamente era para conceptualizar lo que es desvío. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con la varianza. Pero con este concepto ya es más fácil trabajar la varianza. Es un valor que necesitamos utilizar, la varianza. La nomenclatura de la varianza es una S al cuadrado. Esa es su nomenclatura. ¿Ya? La varianza es la suma de los cuadrados de los desvíos. En su definición, la varianza es la suma de los cuadrados de los desvíos. Es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética. Esa es la otra definición. Es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética. En su definición. Vamos a construir la fórmula, pero estamos hablando en este caso de varianza para datos simples. Para datos simples, vamos a construir las fórmulas de la varianza para datos simples. Dice que es, en su definición, es la suma de los cuadrados de las desviaciones. Entonces, la varianza, que es esto, es igual a la suma de los cuadrados de las desviaciones. Quiere decir que es la desviación menos el promedio al cuadrado sobre e. Es la suma de los cuadrados de las desviaciones. Las desviaciones son estas, ¿verdad? Con lo que hemos definido que es desviación, ya tenemos fácil cómo hacer. Esa sería la fórmula de la varianza. Puedo simplificar o fraccionar o simplificar la fórmula esta. Sí puedo. La varianza es igual a la suma de x al cuadrado sobre n menos la media al cuadrado. Es lo mismo, una u otra forma. ¿Ya? Por eso es que la definición era importante. La varianza es la suma de los cuadrados de las desviaciones. Vamos a trabajar datos cualquiera para poder identificar la varianza. ¿Ya? Entonces vamos a intentar valores cualquiera. Ya. Tenemos esos valores y queremos identificar la varianza y para eso vamos a aplicar la fórmula. Si quiero aplicar esta fórmula, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Quién me indica lo que tengo que hacer? Siempre es la fórmula, en base a la fórmula. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Sacar la media de esos valores. Saquen la media, por favor, de los valores, no la media de sus aparatos. Saquen la media. O consigan una media. Hay que ordenarlo. ¿Para qué? No son medidas de orden y localización. El ordenamiento es necesario, las medidas de orden y localización, y en la mediana. ¿Qué número es? Considerada medida de orden. ¿Qué número es el segundo? 1. Parece 8. Tu calculadora, ¿dónde está? ¿Qué cosa ves desde aquí? ¿Qué número? Más adelante. Vamos, saca calculadora, sácalo. Vamos. Celular, la próxima clase, miércoles es el examen. Y van a morir. A ese cuaderno que está el examen. Oye, ¿qué copas están?
nunca le das esa clase, te vale esa clase. Por eso es una pena. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿No estás en mi clase? Eso, dile, no estoy en tu clase. ¿Cómo que estoy aburrida aquí? Pobrecita. ¿Ya? ¿Ya te iba a leer? ¿Cuál es? Pero ¿dónde están los lugares importantes de la cosa? Ya, Pato. ¡Anotada! Para conseguir la media, he aplicado mi fórmula que es igual a la suma de x sobre m. La media es igual a 8 más 1 8 más 1 más 3 más 7 más 3 más 9 más 8 más 4, 44 entre 9, 8.9, 4.9, a ver, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 31, 39, 43, entre 9, 4.8, 477, que es 4.8. Ya, la media es 4.8. Ya tenemos la lista. Vamos a tener problemas, pero ni modo, vamos a aguantar como machones. No tengo que volver a explicar cómo se hace, ¿no? Lo saben el promedio, ¿sí? Incluso él que no sabe que este es así, ¿sabes calcular la media? Que ya es. Por eso está ahí al delante. Ya es por esos que están volando, que les vale la clase. ¿Sí? Ni se sienten por aludidos. Listo. ¿Ahora qué hago? ¿Dónde estás entrando? Adelante. No existen bancos centrales para los. Vale, ¿y ahora qué hago? Tengo que aplicar mi fórmula, ¿sí? La fórmula dice que la suma, la varianza, es igual. La suma de x menos el promedio. ¿Cuánto es el primer x? 8 menos 4.8. ¿Qué más? ¿Qué dice la fórmula? Al cuadrado. Más el segundo, 1 menos 4.8 elevado al cuadrado. Más 3 menos 4.8 elevado al cuadrado. Más 0 menos 4.8 elevado al cuadrado. Más 7 menos 4.8 elevado al cuadrado. Más 3 menos 4.8 elevado al cuadrado. Más 9 menos 4.8 elevado al cuadrado. Más 8 menos 4.8 elevado al cuadrado. Y más 4 menos 4.8 elevado al cuadrado. Todo esto de grande a chiquitito sobre 9, que son los números de observación. Entonces, de los primeros, 8 menos 4.8, 3.2. Elévenlo al cuadrado. Yo en mi calculadora coloco por igual y ya tengo. ¿Cuánto? 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 10.24. Entonces, la varianza es igual a 10,24. Más, el segundo sería 1 menos 4.8.
me da menos 3.8, pero el menos no me interesa. Lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 14.44. Más 3 menos 4.8 por igual 3.24. Más 0 menos 4.8, ¿cuánto me da? Menos 4.8, lo elevo al cuadrado, 23.04. Más 7 menos 4.8 por igual 4.84. Más 3 menos 4.8 sería 3.24. Después 9 menos 4.8 por igual 17.64. 8 menos 4.8 por igual 10.24. Y más 4 menos 4.8 por igual 0.64. Todo esto sobre 9. La varianza es igual a 10.24. 10.24 más 14.44 más 3.24 más 23.04 más 4.84 más 3.24 más 17.64 más 10.24 más 0.64 igual 87.56. ¿Sí? 87,56 dividido entre 9. La varianza es igual a 9.73. Ya tenemos la varianza. ¿Vieron que es fácil? Con el concepto de desviación ya es fácil calcular. Ya, por Google, nada más. ¿Qué? ¿Qué? Ha levantado la mano. ¿Qué preguntaba José Escobar? ¿Qué? ¿Está claro? ¿Cuál es tu duda? ¿Tiene que apagar el aire? ¿Está claro? ¿Cuándo tienen algo que hacer? Nada. Un examen de Ahorita tienen que En hacer julio. Como estamos sin hacer nada, solo por no hacer por vagancia, vamos a calcular lo mismo pero utilizando otra forma. Tal vez no herramienta, no sé. Vean. ¿La fórmula simplificada? Sí, la simplificada. Tengo los valores y voy a aplicar esta otra fórmula. Dice que la varianza es igual a la suma de x al cuadrado. Va, la varianza es igual a la suma de x al cuadrado. ¿Cuál es el primer x? ¿Cuál es? 8. Entonces sería 8 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 7 al cuadrado más 3 al cuadrado más
9 al cuadrado más 8 al cuadrado y más 4 al cuadrado. La fórmula dice que todo eso, mire, la suma de x al cuadrado sobre n menos la media. ¿Cuánto es la media? 4,8 al cuadrado. La varianza es igual a ojo por ojo. ¿Cuánto es ojo por ojo? 7%. ¿Cuánto es 8 por 8? 64. Más 1 por 1, 1. 3 por 3, 9. 0 por 0, 0. 7 por 7, 49. 3 por 3, 9. 9 por 9, 80. Ojo por ojo, 4 por 4, 16. Todo eso sobre 9. Menos la 4.8 al cuadrado. ¿2304? Sí. Ya. Entonces la varianza es igual. ¿Cuánto me da la suma de todo? 64 más 1 más 9 más 49 más 9 más 81 más 64 más 16, 293 sería 293 entre 9 menos 23.0. La varianza es igual a 223 entre 9 es igual menos 23.04. La varianza es igual a 9,50. ¿Vieron? Esto es exactamente igual a eso. Vale decir que la fórmula es válida. Un poco difícil. Nah, eso estás viendo porque estás allá atrás y de aquí veo exactamente igual. ¿Está claro? ¿Cuál es la fórmula más útil, más rápida? La segunda. ¿Ya? Podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Vieron que la segunda es mucho más fácil, pero tiene sus limitaciones. Si los valores que tenemos son muy altos, muy elevados, van a tener grandes problemas. Por ejemplo, tengo valores 6.271, otro valor 7.642 y otro valor 5.371. Supóngase que tengo esos valores y quiero hacer esto, tendría que sacar la elevar al cuadrado de este valor en cada uno. A ver, eleven al cuadrado 6.271. Entonces les va a resultar un número muy difícil de manejar, ¿verdad? 39 millones, aquí otros tantos millones, otros tantos. Entonces va a ser muy difícil manejar. Cuando los valores son elevados, es mejor utilizar esta forma. Claro, si son pequeños, usen nomás la segunda fórmula, que es que. Creo que es fácil. Ahora, si ya tengo varianza para datos simples, vamos a ver el desvío estándar. Este es el dato más importante. Es el estándar de los datos. La nomenclatura es una S, solamente S, minúscula. Esa es la nomenclatura del desvío estándar. También tiene fórmulas para poder calcular el desvío estándar. La fórmula es: el desvío estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Pero ojo, que esta fórmula es de la varianza aplicada con esta fórmula.
Tenga mucho cuidado con eso. ¿Hay otra fórmula? Sí. El estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza, pero tenga en cuenta que esta fórmula es con la varianza obtenida de esta otra. No se vaya a confundir. ¿Está? ¿Está claro? ¿Esta varianza cuál es? La que se obtiene con la fórmula de arriba. En cambio, esta otra es la que se debe obtener con esta otra. No vas a confundir, ¿vale? Fórmula. Entonces, voy a sacar el estándar de estos datos. El estándar de esto sería igual a la raíz cuadrada de 9,73. ¿Cuánto me da? Raíz cuadrada de 9,73. Esa es la varianza, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Qué? 3, ¿qué? ¿2? 2. 12. 3.1. Es el estándar, es 3.1. En cambio, en esta otra, pero vamos a utilizar la otra fórmula, esta la estamos utilizando, esta. El estándar dice que es la raíz cuadrada de 9,51. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9,51? ¿Cuánto? Raíz cuadrada de 9,51. ¿Cuánto? 0,8. Entonces es 3,1. ¿Vieron, manga de incrédulos, que esto es exactamente igual? Creed en mí, yo os digo. ¿Verdad? Es exactamente igual. Esto, cualquiera de las dos fórmulas nos va a dar el mismo resultado. ¿Está claro? Sí. Y seguimos avanzando con el coeficiente de variación. ¿Dónde le voy a colocar aquí? Perdónenme el desorden. Voy a colocar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un porcentaje. La fórmula del coeficiente de variación es igual al estándar dividido entre el promedio multiplicado por 100. Esa es la fórmula. Y tiene que ser un porcentaje, por consiguiente el resultado es una fracción de 100. En este caso, o en ambos casos, el coeficiente de variación sería, ¿qué dice? El estándar, ¿cuánto es el estándar? 3,1 dividido entre la media. Ahí está la fórmula. Aquí no dice media, ahora sí. Sobre la media. ¿Cuánto es la media? 4.8 multiplicado por 100. El coeficiente de variación sería igual a 3.1 entre 4.8%. 64,5%. El coeficiente de variación es 64.5. Todas las medidas de dispersión realizadas. ¿Está claro? Este grupo de a ver, voy a conceder algunas ventajas a ustedes, creo que solo a ustedes, como los otros no.
de la varianza para datos ordenados. ¿Cuál es la diferencia de los valores simples a los datos ordenados? Ejemplo, si nosotros, por ejemplo, tenemos la fórmula de la media para datos simples es la suma de x sobre n. Esa es la fórmula de la media para los datos simples, media o promedio. En cambio, la fórmula de la media para datos agrupados es igual a la suma de x sobre n. Pero la diferencia de la fórmula es que es igual a la suma de f por x. F por x, porque lo que está haciendo es multiplicar su frecuencia por los valores dividido entre el número de observaciones. Entonces se van a dar cuenta que entre todos los procesos la diferencia de los datos simples a los ordenados y establecidos en rango es la frecuencia. ¿Ya? Por ello es que si la fórmula de la varianza es igual, la varianza es igual a la suma de x menos el promedio elevado al cuadrado sobre n, la para datos ordenados sería f por x menos el promedio elevado al cuadrado sobre n. Esa sería la fórmula de la varianza para datos ordenados. Y la otra fórmula sería igual a la suma de f por x sobre n menos el promedio al cuadrado. Es la otra fórmula que también es válida. Ahora necesitamos datos para trabajar ello. Voy a copiar datos que tengo ya realizados acá. Valores de estudiantes que cursaron una materia X y obtuvieron puntos determinados. Límite inferior, límite superior. Desde 33 hasta 43. De 43 a 53. De 53 hasta 63 puntos. De 63 a 73. De 73 a 83. Y de 83 a 93. ¿Cuántos? En este rango de nota han sacado 4 personas, estas 7, 8, tuvieron 13 personas, 11 personas y 7 personas. En total son 50 estudiantes. Esos son los datos. Ahora quiero calcular en este conjunto de datos la varianza. Voy a aplicar la fórmula, la de arriba. ¿Quién me dice lo que tengo que hacer? ¿Quién me dice lo que tengo que hacer? La fórmula, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar a resolver los elementos necesarios de la fórmula. ¿Qué es lo que primero necesito? La media. Entonces construyamos la media. La media dice que es igual a la suma de f por x sobre n. Listo. Entonces hagamos el f por x. F por x. ¿Tenemos f? Sí. ¿Tenemos x? No. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde está el x en esos valores? La amplitud de clase es el ancho. ¿Dónde está el x? Pregúntele a su prima. O a su primo. ¿Dónde está el x? Es el x. El x se llama x primo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el x primo? Es la marca de clase. ¿Qué quiere decir? Que el x' marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2.
Entonces, para calcular la marca de clase de la primera clase, ¿cuánto sería? ¿Cómo voy a calcular la marca de clase de la primera clase? ¿Eh? ¿Y cuánto da? 38. Entonces, el X aquí es 38. Abajo. ¿Sí? Tengan en cuenta que aquí estoy ordenando así estos valores. Se supone que hay 4 estudiantes que tienen puntaje entre 33 y 42.99. El que sacó 43 ya está aquí. Esto sería de 43 a 52.99. Entonces, o puedo hacerlo al inverso, abajo, al revés, no importa, pero tengo establecido. ¿Ya? Ahora ya tengo f por x. ¿Qué hago? Multiplico f por x. ¿Cuánto es en la primera clase f por x? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 152. 34, digo 38 por 4. 152. Vamos, calculen la media en todo. Vamos, quiero la media. Mira, tremenda que quiero dejar ahí, porque es que voy a ocupar toditos el caso. Ya, ¿cuánto es la media? Vamos, media. ¿Cuánto es la media? 66.2. Estoy con azul. ¿Cuánto es acá en internet? 336. 336. Abajo.
4, 3, 4. 6, Abajo. 884. 8, 8, 4 aquí. 858. 858. Y abajo. 616. 616. Suma 3.310. Entonces la suma de esto sería 3.310 sobre 50. La media es igual a 66,2. Ya tengo la media. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a seguir lo que dice la fórmula. Y voy a resolver primero lo que esté en paréntesis. Puedo hacerlo todo, pero para desarrollarlo primero voy a hacer lo que está en paréntesis. ¿Ya? Entonces dice que puedo hacer x menos el promedio al cuadrado. La primera clase la voy a hacer en detalle y después lo voy a borrar, pero para que entiendan, ¿ya? ¿Cuánto es x? ¿Cuánto es x? 38. Menos el promedio, dice. ¿Cuánto es el promedio? 66,2. ¿Cuánto será? 38 menos 66,2. 38 menos 66,2. 28,2. ¿Sí? 28,2 al cuadrado por igual. ¿Cuánto? 795,24. Ese es el valor. Sería el x menos el promedio elevado al cuadrado. Y en la segunda clase no tengo que hacerlo así directamente. ¿Cuánto es el x? ¿Cuánto es la marca? De la segunda clase, 48. Menos el promedio 66,2. Eso lo elevo al cuadrado y ¿cuánto tengo? 331,24. ¿Está bien? En el otro, ¿cuánto es el x? 58 menos 66,2 igual, lo elevo al cuadrado, 67,24. 67,24. El otro, 68 menos 66,2, 1,8, lo elevo al cuadrado, 3,20. El otro, 78 menos 66,2, 11,8. Lo elevo al cuadrado, 139,24. 139,24. Y el otro dice 88 menos 66,2 por igual 475,24. ¿Sí? ¿Está bien? En la primera clase, porque está feo, lo voy a borrar. ¿Ya? ¿Cuánto tengo que colocar en la primera? 795. 795,20. ¿Puedo sumar? Claro que puedo, pero ¿debo sumar? ¿Quién me dice lo que tengo que hacer? Mi esposa. ¿Y después quién me dice? La fórmula, ¿verdad? ¿Qué dice la fórmula? Dice la fórmula que tengo que multiplicar por su frecuencia antes de sumar. Entonces voy a hacer f por x menos el promedio al cuadrado. X menos el promedio al cuadrado ya tengo. Entonces sería
795.24 por cuánto. ¿Cuánto nos da? 795.24 por 4, dice por la frecuencia es 4. 795.24 por 4, 3180,96. 3180,96. En la segunda, 331.24 por 4 por 7, 2318,68. Y en la otra, 67.24 por 8, 105,92. Y en la otra, 3.24 por 13, 42,12. Y en la otra, 139.24 por 11, 1531,64. Y la última, 475.24 por 7, 3326,68. ¿Puedo sumar? ¿Puedo sumar? Claro que puedo. ¿Debo sumar? ¿Debo sumar? ¿Por qué no? ¿Quién me dice lo que tengo que hacer? ¿Y qué dice la fórmula? Dice la suma de f por x menos el promedio cuadrado. Tengo f por x menos el promedio cuadrado, entonces tengo que sumar. Dice la suma. Voy a sumar 16, 18, 20, 22, 30, llevo 3, 12, 18, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, llevo 4, 12, 17, 18, 20. Doctor, disculpe, hay un error en el tercero. ¿Listo? No es cierto, sí. Es 537. 67.24 por 8. 537,92. Con razón estaba fallando. ¿Y el otro? 537,92. Ahora, 10, 20, 22, 30, llevo 3. 12, 18, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Llevo 4, 12, 22, 28. Llevo 2, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Llevo 2, 5, 10, 11, 16, 19, llevo 1, 6, 7, 8, 9, 10. 10.938. No, hay un error más. Hay un error más. Ajá, en el penúltimo. ¿En el cual? En el penúltimo. En el. 1531,64. Ajá. ¿Está bien? Es 193.24 por 11, ¿no? 139. Es 1531,64. 10.938.2 tenía que ser.
Ah, no, 10.938, ¿está bien? Es 10.938. Ya. Entonces tengo que la varianza es igual. La suma de f por x al cuadrado sería 10.938 dividido entre 5. La varianza es igual a 10.938 entre 50, 218,76. ¿Listo? Ya tenemos la varianza. ¿Está? ¿Tienen algo que hacer? Nada, ¿no? Entonces vamos a practicar con la otra fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Miren, es la suma de f por x. Entonces vamos a hacer f por x. No, pero esto está mal, ¿verdad? F por x al cuadrado. Entonces tenemos que hacer x al cuadrado por f. X al cuadrado por f o f por x al cuadrado te da lo mismo. F por x al cuadrado o x por f al cuadrado. ¿Cuánto es x en el primer caso? 38. ¿Qué hago con la 38? Lo elevo al cuadrado por igual 1444. ¿Y multiplico por qué? Por su frecuencia. 5776. 5776. ¿Listo? El otro, 48. Lo elevo al cuadrado, 2304. Y multiplico por su frecuencia, ¿cuánto es? 7. 16.128. El otro, 58 elevado al cuadrado por 8. 26.912. Y el otro, 68 lo elevo al cuadrado y multiplico por 13. 60.112. Y el otro, 78 lo elevo al cuadrado por 11. 66.924. Y el último, 88 lo elevo al cuadrado, multiplico por 7, que es su frecuencia, 54.208. ¿Tengo que sumar? Sí, ¿qué dice? Miren, la fórmula dice la sumatoria de f por x al cuadrado. Entonces voy a sumar. 16, 18, 20, 22, 30. Llevo 3. 10, 12, 13, 14, 15, 16. 6, llevo 1. 7, 8, 9, 18, 19, 28, 29, 30. Llevo 3. 9, 14, 20, 30. Llevo 0, llevo 3. 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 230.060. Sí, está bien. Ya. Entonces, en este caso, la varianza, utilizando la fórmula, dice que la suma de f por x al cuadrado sería 230.060 dividido entre n, que sería 50, menos x al cuadrado, que sería 66.2 al cuadrado. La varianza. 230,
230.060. 230.060 entre 50 me da 4.601.2 menos 66.2 lo elevo al cuadrado, 4.382.44. La varianza es igual. 4.601.2 menos 4.382.44, 218,76. Igual. ¿Ven? Más. Más. Ahora, calculemos el estándar, que es lo importante. El estándar es igual a la raíz cuadrada de la variable. ¿Cuál fórmula es esta? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de abajo o la de arriba? La de arriba. Ya. Entonces, el estándar es igual a la raíz cuadrada ¿de cuánto? 218. De 218,76, que es la varianza. El estándar es igual a ¿cuánto? 14,8. Ya, 8. Listo, tenemos el estándar. El coeficiente de variación sería, dice la fórmula, el coeficiente de variación es igual al estándar sobre el promedio por 100. El coeficiente de variación será, ¿cuánto es el estándar? 14.8 dividido entre la media, ¿cuánto es? 66.2 multiplicado por 100. El coeficiente de variación, ¿cuánto será? 14.8 entre 66. 14.8 dividido entre 66.2 por 100, un 22.36 o 22,3%. El coeficiente de variación es un porcentaje. Tiene que ser el valor de 0 a 100. Ya les dije que para ustedes, solo voy a medir el coeficiente. Para datos alumnos. ¿Está claro? Sí, si tu coeficiente de variación es un valor menor a 100, está mal. Es un porcentaje, entonces tiene que ser de 0 a 100. Si tu coeficiente de variación sale 218, que suelo ver en los exámenes, está mal, no puede ser 218%, no existe. Tiene que ser un valor de 0 a 100. ¿Está claro? ¿Qué? Doctor, ¿y qué aplicación tiene esto en la vida? A eso voy, a eso voy. La pregunta es, ¿para qué sirve todo eso?
Obviamente para el examen, porque me encanta esa parte, caen como soldaditos. Pero a eso es que voy aquí, necesito 10 minutos para explicarles la aplicación de los datos, sobre todo para nosotros en medicina. Yo soy médico y yo calculo estos valores todos los días. No soy estadista, soy imaginólogo y calculo todos los días estos valores. Es más, van a ver que hay una enfermedad, que es la primera enfermedad de Bolivia que se diagnostica con estos valores. ¿Qué es esto? Carnet de vacuna. Es un carnet de salud infantil. Cuando un niño nace, le entregan su carnet de salud infantil, que en realidad es un tríptico. En esta parte colocan sus datos de identidad, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, apellidos del nombre y apellidos del padre, de la madre, departamento, provincia, todos los datos de identidad del niño. ¿Sí? Después esto se utiliza para hacer su certificado de nacimiento. Al reverso, en el otro componente del tríptico, está su plan vacunal. Anotan ahí que ese día le ponen la BCG y le dice, señora, tiene que traer su hijo a la próxima clase, al próximo mes, para que le vacunemos la primera dosis de la pentavalente y después cada mes, y aquí se va anotando su plan vacunal. Todas las vacunas que tiene que tener el niño. Pero si se dan cuenta, aquí adentro tiene una gráfica donde cada vez que va el niño se va registrando el aumento del crecimiento y el aumento de ganancia de peso del niño. Por eso es una gráfica. Creo que está mejor esta. Esa gráfica es así. Es una gráfica donde el eje vertical tiene el peso en gramos o en kilos y el eje horizontal contempla la edad. Y está vacía los valores, los nombres de las variables. ¿Por qué? Supongamos que el niño ha nacido en septiembre. Entonces, aquí está septiembre. Aquí va a estar octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, sucesivamente un periodo de seguimiento de 12 meses. ¿Ya? Y entonces, ha nacido en septiembre y se va registrando el peso con el que ha nacido. En el carnet coloca ha nacido con 3 dositos. Supongas. Un peso adecuado dentro de los rangos de edad. ¿Ya? Esta gráfica tiene una línea así y otra línea así. ¿Qué lo llama el camino de la vida? Y dice, señora, ese es el camino de la vida. Cada vez que traiga a su hijo a vacunar, lo vamos a pesar y vamos a ver cómo está desarrollando su hijo ganando peso. Entonces, lo lleva al mes siguiente para su vacuna y el niño ha ganado de peso. Está dentro del camino de la vida. Pero puede haber un problema de salud, de alimentación, diarrea, que es lo frecuente, que para el próximo mes nos ha registrado un peso acá. ¿Qué pasa? Está debajo del camino de la vida. ¿Y qué es el camino de la vida? Se supone que el elemento central, lo perfecto debería ser este. Esto para nosotros es la media. La media. Y entonces, estas líneas me están mostrando el estándar. Es decir, cuánto se desvía normalmente desde la media. El estándar es la desviación normal de los datos. Es lo normal de desviación de los datos. Si yo tengo en esta gráfica
nuestros puntos. Tengo valores aquí separados, pero lo normal es esto, esta es su desviación. O sea, estos otros puntos no me interesan, son eventos aislados. Entonces, en este caso, lo normal es el estándar. Por eso es que tiene que saber bien el estándar. Es la desviación normal de los datos respecto a la media. Entonces, si el valor del peso del niño que está aquí abajo, ¿qué pasa? Está debajo del estándar. Entonces, señora, su hijo tiene un problema de salud. Tiene desnutrición grado 1. Es decir, que está menor, su peso está menor al estándar. ¿Cómo diagnosticamos la desnutrición? Solamente así. Así se diagnostica la desnutrición. A tipo de desnutrición puedo diagnosticarlo con la clínica, kwashiorkor, marasmo, etc. Pero el grado de desnutrición solamente lo diagnostico de esta manera. Y si yo trazara una línea mayor todavía, más alejada, implicaría menos un estándar. Y el otro mes el niño tiene un registro de peso ahí, estamos hablando de desnutrición grado 2 menor a un estándar. Y si todavía trazamos, tengo una línea, calculo aquí menos 2 estándares, y el niño tiene un registro ahí abajo, estoy hablando de desnutrición grado 3 menor a 2 estándares. Ya tengo que internar clavado que se va a morir ese niño, porque tiene una desnutrición severa, grado 3. Entonces, vean cómo necesitamos saber qué es el estándar para diagnosticar la desnutrición. ¿Está claro? Sí. Pero eso no es todo. A ver, imagínense que en esta gráfica tenemos la misma relación, pero no estamos hablando de gramos, sino estamos hablando de centímetros o de metros. Y entonces llega a la consulta la madre, a la consulta del médico, llega la madre con su niño y le dice: doctor, mi niño es muy chiquito, quiero saber si está normal, porque de todo el grupo de la escuela es el más chiquito. Entonces ustedes calculan la edad respecto al tamaño. Y supónganse que tienen un valor a ver con azul, que tienen un valor de estatura aquí. ¿Es normal? ¿Es normal? Sí. Sí, señora, su hijito es bajito, pero es normal. Pero en cambio, si encontráramos un valor aquí abajo, señora, no, su hijo está mal, tiene un problema de crecimiento, algún problema de hormona de crecimiento que está fuera del estándar. Fuera del estándar. Peor todavía si es que el registro está aquí. Estamos hablando de gigantismo, ¿verdad? Esos valores están fuera de lo normal. Entonces, en este caso que he diagramado intencionalmente, yo lo percentilo. Es decir, todo este estándar lo divido en 100 partes. Y entonces calculo en qué percentil está eso. Y probablemente, miren, aquí está en el percentil 5. Entonces, señora, su hijo tiene un percentil 5. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 100 niños afiladitos, toditos, de orden descendente, su hijo va a ocupar el puesto 5. Pero estos 100 niños son normales, todos normales. Pero tiene un percentil bajo. Lo ven al padre una cocina así, la madre una cocina así. Entonces es lógico que tenga un percentil 5, o que el niño tenga un percentil 80, 90, es decir, alto, pero dentro de lo normal es un criterio normal. ¿Sí? Ahora, yo calculo y hago seguimiento al desarrollo del bebé. Entonces, yo percentilo todos los valores. Para definir la edad gestacional y el tamaño del bebé, mido la longitud del diámetro del parietal de un lado hasta el otro.
diámetro biparietal. Después mido la circunferencia cefálica, mido la circunferencia abdominal del bebé y mido la longitud femoral. Y puedo medir la longitud humeral del húmero o los huesos largos, no importa, pero esas son las medidas que más utilizo. Y entonces veo si esos valores están dentro de los percentiles normales. Puede estar aquí su valor de valores cefálicos y aquí pueden estar sus valores de huesos largos, es decir, de fémur. Y entonces, señora, su hijo está creciendo. Pero ¿qué pasa si en el próximo control sus valores cefálicos me subieron aquí arriba? Estaban así, estaban bien, así, pero el otro control me aparece en arriba. ¿Qué pasa? ¿De la noche a la mañana se está haciendo cabezón? Sí, pero ¿por qué? Puede haber algún problema de hidrocefalia, de válvulas, ¿verdad? Y entonces tengo que revisar y hacer control. Peor si es que el niño se sale por acá y entonces ya puedo diagnosticar un Darby-Walker o cualquier problema de hemorragia intracraneal. Ahora, si cuando tengo mis registros así y después se me viene que estos registros están aquí abajo y los cefálicos están aquí, femoral aquí, cefálico acá, se me bajan los femorales, los de los huesos largos, ¿qué pasa? Y peor todavía si estos valores se me bajan acá. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que diagnosticar? Enanismo. El enanismo. Y es frecuente. Niños con diámetros cefálicos adecuados, pero de huesos cortos, están debajo del estándar. Entonces hay que preparar a la madre. Su hijo tiene enanismo, ¿sí? Gigantismo es muy frecuente, pero sí es. Y lo que me es frecuente es que yo tenga estos valores y de la noche, en el próximo control, los valores cefálicos se me van aquí y los femorales se me bajan aquí. Se entrecruzan y se me bajan, se me separan. Pero el niño está bien. ¿Qué pasa? Ahí estoy diagnosticando que hay un problema de circulación sanguínea. ¿Ya? En una disociación entre las medidas. Quiere decir que ese efecto es una enfermedad muy frecuente, porque yo calculo esto una vez a la semana, por lo menos, entre 1 a 2. Es tan frecuente. Las hipertensiones que generan eclampsias en los bebés, que son muy frecuentes, hacen que el aporte sanguíneo, que la sangre que recibe el bebé, es pobre, por la hipertensión. Como la sangre es pobre, poca sangre entra al bebé, el bebé centraliza. ¿Qué quiere decir? Que esa poca sangre que tiene la distribuye al cerebro. Por consiguiente, la cabeza se va manteniendo con buen valor, pero lo que menos crece son los huesos blancos, porque está priorizando, la sangre le está priorizando para el cerebro. Y entonces yo hago un Doppler de arterias, un Doppler obstétrico, mido el volumen de sangre que está pasando por las arterias uterinas, mido el volumen de sangre que tiene el polígono de Wills en el bebé y mido el volumen de sangre que pasa en el cordón umbilical al bebé. Y entonces voy a determinar que realmente se está centralizando porque la sangre al cerebro le está llegando bien, pero las arterias uterinas tienen un flujo reducido. Y entonces tengo para 24, en realidad 48 horas, para decirle al cirujano, sácalo ese bebé. Pero es niño, es muy pequeño todavía, no importa. En 48 horas ese bebé centralizado se muere. Porque no tiene sangre, se va a morir. Entonces es mejor sacarlo y en la incubadora se va a alimentar, va creciendo. Tengo datos de ratitas de 500 gramos vive. De 500 gramos. Entonces, es en esa parte. ¿Qué estoy haciendo? Siempre voy percentilando. Entonces le digo, doctor, su paciente, el bebé del paciente tiene, el fémur tiene un percentil de 5 y su cabeza está con un percentil de 50 o de 70.
algo está pasando, entonces saco ese bebé porque se está centrando. Miren la utilidad. La principal enfermedad se diagnostica en función a lo estándar. Y por eso es que nosotros identificamos las medidas de orden y localización. Ahora vean que es importante. Todos los días yo presenté. Todos los días. Porque tengo que ver coherencia entre mis medidas. Hay algunas medidas que me varían, entonces me meto a medir un número y me fijo en mis tablas con qué percentil está ese número. Y veo el fémur con qué percentil está eso. Si los percentiles están adecuados, quiere decir que el crecimiento de ese bebé es ordenado y es. ¿Está claro? Bueno, con eso hemos terminado todos los temas de la asignatura. Está asignado ya y determinado el tercer examen parcial para el próximo día jueves a las 10.